Y está con nosotros, yo les había anunciado en la apertura que íbamos a hablar con un poquito más de profundidad, y ahora sí nos ponemos serios, de la cuestión del motín, porque no terminó. Está Leandro Alperín, es abogado, es legislador porteño del bloque Evolución Radical. Y las cosas de la vida, en la guía del estudiante, no sabías qué elegir, te hiciste especialista en temas carcelarios, que yo cuando repasaba la guía no la veía, pero vos encontraste eso para estudiar. Sí, sí, la verdad que sí, voy a la cárcel desde los 18 años, entré como estudiante por primera vez a conocer una experiencia fantástica que es el centro universitario que hay en Devoto, a esa cárcel, y a los 18 años me atrapó. ¿Qué te atrapó? Una imagen, y nos metemos en el tema. Milito en política desde los 14 años, y lo que vi en ese lugar cuando entré es que vos podías hacer que las cosas cambien, que tu intervención modificaba la realidad, aunque sea de una persona. Y ahí me quedé, ¿no? Y desde entonces estudio, he trabajado a veces en el Estado vinculado a eso, en la universidad he dirigido tiempo más tarde el programa de educación en cárceles durante muchos años. Tuvimos problemas con el gobierno de Cristina Kirchner cuando cerró el programa UBA 22, bueno, violencia, amenazas, motines. También hemos acordado con todos los gobiernos cómo llevar adelante. El Estado tiene muchas caras, ¿no? Pero la verdad creo en la educación como una herramienta fundamental para que la gente pueda elegir libremente cómo vivir, y creo en la autoridad moral para reprochar también, que es mucho más que la legal. Me parece que tenemos autoridad legal para muchos reproches, pero que a veces nos falta autoridad moral. Y nada, me gusta creer en que el Estado tiene que distribuir herramientas más igualitarias, porque es justo, y además para tener autoridad moral, para pedir, para reprochar. Bien, hablando de autoridad moral, vos solo me invitaste a este tema. Una hipótesis no comprobada, simplemente desplegada sobre esta mesa es: ¿hay algo del motín que tenga que ver con cierto nivel de injusticia, de que muchos presos salieron en los últimos 2 meses? Claro. ¿O es descabellado? No. Estamos hablando de moral, ¿eh? De habilitar No. o no habilitar. No hay nada que nosotros llamemos derecho acá que en la cárcel no lo llamen privilegio, ¿no? Lo que es objetivo para nosotros ahí se vuelve subjetivo, y esto que ya de por sí es un problema grave, la regulación de la accesibilidad a esos privilegios se basa en una lógica premial que es absolutamente perversa y que tiene a la violencia como elemento regulador del privilegio que podés acceder y que no podés acceder. Rápidamente en una cárcel vos entendés que la violencia es la regla y que el más fuerte tiene razón. Claro, hay gente que no acepta eso, hay gente que no se acostumbra a eso, y hay muchos que tienen beneficios importantísimos. ¿Qué pasa con el motín de Devoto? ¿Está terminado? ¿No está terminado? ¿Hay algo en el fondo que no estemos viendo y vos nos ayudás? Lo que no estamos viendo es que esto lo podríamos haber evitado, que al igual que en tantas otras áreas del Estado, la pandemia muestra el malestar del Estado, que no sirve para prevenir nada, que corre atrás de todo y llega tarde, y por supuesto cuando llegas tarde llegas mal, no accionás preventivamente, sino que reaccionás. Cuando reaccionás en general es intempestivo, no planificado, cuando hay violencia previa lo haces con miedo también, por lo tanto... ¿Cómo se podría haber evitado? Haciendo lo que las autoridades dijeron que iban a hacer era un buen comienzo. Por ejemplo, asegurar elementos de higiene y de prevención del contagio para los presos, pero pongamos que los presos no van a ir a ningún lado. No van a ir a ningún lado, pues están presos para los agentes penitenciarios. Que sí entran y salen, que son quienes entran y salen. Que no tuvieron esos elementos. Que no los estamos cuidando. Permítanme, acompáñenme a ver esta imagen. Hoy parece que se cayó un preso, se lastimó ahí. Esto fue en Devoto. ¿Tenemos la imagen? Sí. A ver. Ahí es cuando ahí lo vuelve, están subiendo. Y en un momento va a caer. Esto pasó hoy, ¿verdad? Bien. Ahí están maniobrando, se cae y se lastima. ¿Podés contarnos exactamente, si vos pudieras decir qué es lo que piensa exactamente esa gente que está ahí amotinada? ¿Qué quieren que pase? ¿Que salir a domiciliaria y tener algo que tuvieron otros presos privilegiados? ¿O quieren simplemente los elementos de seguridad, de higiene contra el coronavirus? Yo quiero hacer una aclaración previa a cualquier otra cosa. No se trata de justificar el delito.
Nadie quiere justificar nada que en la ley esté prohibido y tenga como reproche perder la libertad. Pero sí tenemos que entender qué es lo que pasa, porque si no entendemos no modificamos nada y todo sigue igual. Nosotros estamos acostumbrados estos días a escuchar que el coronavirus mata, que mata rápido, que entra por cualquier lado y que el contagio es inminente ya, y todo es urgente y todo ya. Quieren lo mismo que nosotros, sobrevivir a la pandemia. Y la justicia dijo que había que hacer cosas y la Cámara Nacional de Casación Penal le dijo a los jueces: analicen qué casos puede haber en prisión domiciliaria, los que sean por delitos no violentos, los que estén por salir en libertad, los que ya estén teniendo transitorias y vuelven a la cárcel todos los días, por lo tanto no se presume la fuga, las mujeres embarazadas o con hijos, o los que estén enfermos con patologías que el coronavirus puede matarlo. Y sin embargo la justicia está lenta. Ahora te hago una pregunta. Lo planteas vos, no funciona. Estamos viendo que esto que pasan Devoto, Ciudad de Buenos Aires, barrio, digamos, privilegiado de la Ciudad de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires tiene, y corregime vos los números, 54 unidades donde hay lugar para 24.000 presos y está el doble. Sí, casi el triple. Casi el triple. Casi Yo tengo el triple, que son 24.000 plazas y 45.000 presos. Entre las comisarías y presos, Claro. bueno, pero sí, Pero ponele el supongamos doble. ese escenario. ¿Ahí qué va a pasar con esta situación? No, es que está pasando esto mismo. Esta semana en Florencio Varela murió un preso que primero habían dicho que había sido una pelea entre presos y después se comprobó que no, que fue un perdigonazo de plomo, que lo mató el servicio penitenciario para reprimir una situación complicada como esta. O sea, en Corrientes murió otro preso hace unos días, en Melchor Romero hubo un problema grave con presos que tenían esta libertad transitoria y que no están saliendo más. En Córdoba pasa lo mismo, en Tucumán pasa lo mismo. En Santa Fe, ¿no? En Santa Fe hubo al principio del aislamiento lo mismo. Y en la cárcel no hay aislamiento, hay hacinamiento. Claro. Entonces, si ya el contexto complicado que es la cárcel, le agregamos el de la pandemia y no les damos nada, ¿por qué esperamos que acepten mansamente que la muerte va a llegar? Aunque no les llegue, es lo que pareciera llegar. ¿Cómo podemos pretender que alguien acepte eso? No lo van a aceptar. Por lo tanto, lo que hay que hacer, yo creo que en la cárcel, pero en cualquier otro lado, que el Estado cumpla la ley es un buen comienzo para resolver problemas y para prevenir Leandro, otros yo me problemas. imagino, porque digamos, estamos tocando un tema que es muy sensible, que es la gente. Digamos, si vos decís que alguien está privado de su libertad, ya te colocaste en un lugar ideológico. Si vos decís preso, estás en otro lugar. Si decís un chorro, estás, digamos, como tenés la paleta de colores Sí. ideológica. Entonces alguien te puede decir, no estás siendo, yo no hablo, digo, estoy coloreando, ¿eh? Como, bueno, el motín como demostración de fuerza, ¿es el único método válido? No, pero es el ¿O último. estoy siendo ingenuo? Es el último posible. A partir de ahí ya no queda nada. No justifico la violencia nunca, tampoco en este caso. Pero igual que antes intento entender por qué pasa esto. Hace más de 30 días los presos decidieron renunciar a la visita familiar. Hace más de 30 días que no tienen actividades intramuros, ni de educación, ni de recreación, ni de trabajo. Los que salían no salen más, ¿no? Les prometieron que les iban a dar barbijos, que les iban a dar lavandina, alcohol en gel, no pasa. Nada, no pasó nada de Sí, eso. no, han hecho esfuerzos. Tengo que reconocer que han hecho cosas, pero muy poco. Partimos de una base que está muy atrás. El desastre es estructural, por lo tanto, que haya pequeños avances significa que seguimos estando pésimamente mal. Y además, ven solturas. Porque sin perjuicio que lo que la justicia dijo, que había que tener un criterio objetivo para ver quién podía acceder a la prisión domiciliaria, también hay privilegios. ¿Qué son solturas? Sueltas. Solturas, gente que está cumpliendo con la prisión en otro lugar que no sea la cárcel y que no vieron salir a reúne... Vudú. Claro, Exacto, Vudú es pero- un buen ejemplo de un privilegio, que tiene 2 hijos chiquitos, tienen que cuidarlos, todos entendemos. Muchos presos tienen hijos Sí, chiquitos para seguro. cuidar. Obvio, claro. Y lo veíamos con celular, con lo cual evidentemente el caso Vudú, los otros casos son situaciones que ya las ven, que las ven ellos, Sí. entonces dicen, ¿por qué yo que estoy diciendo cuiden al penitenciario, que es el que me puede contagiar, encima termina siendo esta situación de pobres contra pobres, que es horrible, ¿no? Pero Pablo, vos conocés muy bien este sistema, has publicado notas, investigaciones sobre lo que pasa en las cárceles. Las cárceles muestran a la sociedad, no solamente el Estado, muestran nuestras peores miserias porque ahí están
las consecuencias de lo que nosotros hacemos y como los tratamos a ellos es como nos tratan después a nosotros. Entonces uno puede comprender que no importe lo que pasa en la cárcel a muchísima gente y que quiera que le vaya mal, que los torturen, que No, los porque hay violen. mucha gente que está viendo y sufrió, le pusieron un fierro en la cabeza y hay mucha gente que Claro. le pusieron un fierro a los hijos, y hay Claro. mucha gente que le hicieron una entradera o una salida y la pasó re mal y en ese momento no hubo un código, digamos. No. Hay una cosa de ruptura de códigos también por la droga que hace que, digamos, eso que se podía frenar, ahora no hay freno. Eso- como eso- si fuera un placer en el daño. También imaginar las víctimas de la gente que está ahí adentro, digamos, Sí. pensando hoy, bueno, ¿lo voy a tener en la cuerda de mi casa otra vez? Pero y que participe la víctima también, porque esto es lo que está haciendo el Estado. Nos expropia la resolución de todos los conflictos. No es que solamente toma medidas en emergencia vinculados a la emergencia, sino que es amo y señor de nuestra vida y también de nuestra muerte. Convoquemos a la víctima y preguntémosle si alguien que está preso por hurto, a la víctima no le conviene más que le pague lo que le robó o le hurtó en vez de que esté ahí adentro. Pero de cualquier forma, supongamos que la víctima no quiere, que puede pasar, etcétera. Estas personas no son de las que tienen impunidad por lo que hicieron, son de lo que pagan. Bien, y la, decime y la esto. pena es la de perder la libertad. Te pido esto, ¿qué va a pasar mañana con él? Si Mañana información. a las 10 Cerramos. de la mañana hay una mesa de diálogo en donde va a haber autoridades del Poder Ejecutivo, de la Procuración Penitenciaria, que es el organismo de control, y se espera que haya gente del Poder Judicial, autoridades importantes, que el Poder Ejecutivo ya hizo todo mal. Pero el Poder Judicial todavía tiene la posibilidad de enderezar el rumbo equivocado de las políticas públicas y por lo menos responder por sí o por no. Bien. Y el Poder Ejecutivo tiene que comprometerse no a reparar el daño, porque no puede, pero sí a prevenir lo que todavía sí puede. Que entren los elementos de limpieza, que haya control del personal penitenciario y por otra parte que evalúen algunas medidas que mejoren la calidad de vida en las prisiones argentinas. Leandro, gracias. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes.